Amigos oyentes, vamos a considerar nuevamente el tema, el precio de la desobediencia que tenemos en el primer libro de Samuel, capítulo 15. Leeremos hoy, primer libro de Samuel, capítulo 15, desde el versículo 16 hasta el final. Dice así la palabra de Dios. Entonces dijo Samuel a Saúl: déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él le respondió: di. Y dijo Samuel: aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel? Y Jehová te envió en misión y dijo: ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido la voz de Jehová, y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado, para que no seas rey. Entonces Saúl dijo a Samuel: yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temía al pueblo y consentía la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado, y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Y Samuel respondió a Saúl: no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Y volviéndose Samuel para irse, Saúl, se asió de la punta de su manto, y éste se rasgó. Entonces Samuel le dijo: Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel, y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Y él dijo: yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. Y volvió Samuel tras Saúl, y adoró Saúl a Jehová. Después dijo Samuel: traedme a Agag, rey de Amalec. Y Agag vino a él alegremente, y dijo Agag: ciertamente ya pasó la amargura de la muerte. Y Samuel dijo: como tu espada dejó a las mujeres sin hijos, así tu madre será sin hijo entre las mujeres. Entonces Samuel cortó en pedazos a Agag delante de Jehová en Gilgal. Se fue luego Samuel a Ramá, y Saúl subió a su casa en Gabaa de Saúl. Y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida. Y Samuel lloraba a Saúl, y Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. Que el Señor nuestro Dios añada su rica bendición a la palabra suya.
Hay un texto en Gálatas 5:23, en la traducción español Sagrada Escritura del año 1569. Esta traducción traduce así Gálatas 5:23. Pero los que son de Cristo han colgado en el madero a la carne con sus afectos y concupiscencias. Los que son de Cristo han colgado en el madero a la carne con sus afectos y concupiscencias. Hablando de Amalek, la primera mención de este pueblo y su actitud hacia Israel se encuentra en Éxodo 17, el segundo libro de la Biblia. Éxodo, el capítulo 17, versículo 8. Dice, vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Al final del mismo capítulo leemos lo que era la actitud del Señor Jehová contra esa nación. ¿Qué dice? Raeré del todo la memoria de Amalek. Raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Y Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Así dice en Éxodo 17, versos 14 y 16. Amalek era descendiente del hombre terreno y carnal, de Esaú. Eran primos hermanos, en realidad. Los amalecitas eran primos hermanos de los hijos de Jacob. Entonces, esto nos da la clave del significado espiritual de este pueblo. ¿Qué significa espiritualmente este pueblo? La carne en el creyente significa su naturaleza carnal. Aprendemos algo acerca de las características de Amalek y la mejor manera de luchar contra él. Primero, la actividad del enemigo de Amalek en el pasado lo dice el Señor en Deuteronomio, el capítulo 25, versos 17 al 19. Acuérdate de Amalek. Muchos cristianos verdaderamente creyentes sufren fracasos y derrotas en sus vidas por olvidarse de la actividad de la carne. Con razón, la palabra de Dios nos da continuas advertencias diciéndonos en Gálatas capítulo 5, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí. Más abajo dice, manifiestas son las obras de la carne. Y nos da 17 manifestaciones que pueden aflorar en nuestra vieja naturaleza si nosotros no mantenemos enjaulados, no mantenemos colgados en el madero al viejo hombre, si no lo mantenemos en la cárcel al viejo hombre. Así lo dice la palabra bien claro, ¿no? Lo hemos leído este texto que es precioso, que los que son de Cristo han colgado en el madero. El Señor nos ayude a darnos cuenta que uno de los enemigos más peligrosos que el creyente tiene, si es bien cierto que el mundo y sus cosas, sus costumbres son un peligro, si es bien cierto que el diablo cual león rugiente anda alrededor, también es cierto y más peligroso nuestra propia naturaleza. Porque el diablo no está ya en nosotros está el Espíritu Santo, pero la vieja naturaleza está en y con nosotros. La carne.
Es por eso la recomendación de la palabra de Dios a no satisfacer los deseos de la carne. En segundo lugar, decía que sufrimos, y muchos cristianos sufren las derrotas en su vida, porque se olvidan de que en el pasado la carne ya les hizo asomos y actividades peligrosas en su vida espiritual. Pero vemos aquí, en segundo lugar, la obra de Amalek. ¿Qué es lo que hizo Amalek en realidad para que el Señor deteste a este pueblo? Se le opuso en el camino a el pueblo de Israel. Le desbarató la retaguardia cuando Israel salió de Egipto. Mató a los más débiles que iban flojeando en el camino, a los viejos, a los enfermos. Se ve que Amalek no pudo impedir la redención de Jacob a través de la sangre del Cordero de la Pascua, la noche memorable cuando murieron los primogénitos en Egipto. Israel salió redimido de Egipto. Amalek no pudo evitar eso, pero sí podía obstaculizar su progreso, su avance hacia la posesión de la tierra de promisión. Y aquí aperturamos un pensamiento, amado hermano. Somos salvos eternamente pero somos salvos por la gracia de Dios, la sublime gracia de Dios. Pero la actividad de la carne en nosotros no nos va a quitar la salvación, pero puede impedir el desarrollo de nuestras vidas espirituales. Por eso hay cristianos viejos, militantes en las filas de Cristo, pero son creyentes pobres, débiles, fracasados, postergados, atrasados, porque vez tras vez se olvidan los ataques de la carne, se olvidan de los triunfos que ha obtenido su viejo hombre sobre el nuevo hombre en su vida espiritual. Por eso es la lección que nosotros estamos encarando aquí, el precio de la desobediencia y el tema, el pensamiento que la obediencia a medias es desobediencia. Vemos el método divino. ¿Cuál es el proceder divino en cuanto a Amalek? El Señor le dijo a Saúl el rey, hiere a Amalek. Esto corresponde a la recomendación por el Espíritu Santo respecto a nuestra propia carne. La recomendación del Espíritu Santo respecto a nuestra propia carne. Leamos en Colosenses el capítulo 3. Voy a leer Colosenses el capítulo 3, versículo 5. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Está oyendo también la avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, revestido de nuevo, y así sucesivamente sigue la recomendación del Espíritu Santo en cuanto a nuestra carne, para que no seamos derrotados.
Y el Señor le dijo a Saúl, no te apiades de él, no tengas piedad de Amalec, pues para Dios no había nada, ni nadie bueno en Amalec. Ordenó la total destrucción del enemigo. El apóstol Pablo, ese hombre espiritual, decía en Romanos capítulo 7, verso 18, yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Y es así, hermanos, en nuestra carne, en nuestra naturaleza, no mora el bien. Fíjese, alguien le dice que fulano de tal dijo esto contra usted. Usted inmediatamente reacciona. Nubla su mente pensamientos de venganza y al momento lanza palabras de represalias contra esa persona que habló mal. Es que no mora el bien en nuestra carne. Tenemos que tenerla aprisionada. Tenemos que tenerla colgada, ejecutada con Cristo. Que Dios nos ayude, hermanos, nos dé la fortaleza para no tener que pagar alto el precio de nuestra desobediencia. En cuarto lugar, vemos que la obediencia, como dijimos, a medias es desobediencia. Aunque Saúl había matado a muchos amalecitas, no había obedecido y reservó lo mejor. Dios había dicho que todo Amalec merecía muerte. Nosotros a veces perdonamos, ¿no?, las cosas buenas. Hay cosas que a nuestro parecer son buenas. No, esto no. Destruimos las otras. Destruimos aquellas que nos parecen fáciles o que hay que sacarlas. Pero hay cosas que nosotros vamos guardando para nosotros. Estamos perdonando, consintiendo con cosas malas en nuestra vida. La hipocresía de Saúl es evidente en su repetida afirmación de haber obedecido la palabra de Jehová. Pero la actividad de la carne no se puede esconder. Y así fue que el balido del ganado, el bramido de los bueyes, lo reveló todo. Por más que diga yo obedecí a Jehová, ahí estaban los testigos de que no era cierto. Bramaban los bueyes, las vacas. Y por fin tenemos el triste fin de Saúl. Se lee en 1 Samuel 31 que Saúl perdió su corona y su vida a manos de un amalecita que lo vio moribundo y le rogó que lo acabase de matar. Si nosotros perdonamos la carne, amado hermano, la carne, nos hará perder la corona. Nos hará perder la corona y aún la vida, no la vida eterna. Eso no, jamás. Pero nos hará perder la corona en el día de las recompensas por haberle dado el gusto a nuestra naturaleza carnal. Leemos en el libro Evangelio según Marcos, el capítulo 8, versículo 34, y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, anúlese y tome su vergüenza, tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma?
Porque el que se avergonzare de mí, de mis palabras, en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Qué solemne es todo esto, hermanos, qué solemne. Saúl perdió la vida, perdió la corona. El creyente puede perder las coronas de recompensa por su infidelidad, por darle lugar a la carne. No perderá la vida eterna porque ese es un regalo que Dios lo da sin condición alguna. El Señor nos ayude a entender esto y a buscar ser obedientes en todo, no a medias, para no tener que pagar el alto precio que pagó Saúl por la desobediencia.